Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Tenemos una vez más el gran privilegio de estar aquí en la casa de Dios. Amén, hermano. En la casa de Dios, y bueno, que Él nos llamó, que Él se plació en darnos a nosotros este lugar, este privilegio de ser sus hijos, de ser sus siervos, de ser su pueblo. Amén. Mucha gente no conoce nada de esto, mucha gente está de pronto pensando que todas las religiones son iguales, pensando que no hay Dios o menospreciando lo que es el cristianismo, pensando que es algo humano, que es algo inventado por el hombre o que si Dios existe, pues no está con las religiones, por cuanto ven muchas cosas que dejan mucho que desear. Amén. Cosas que dañan el buen testimonio de la iglesia, porque mire que si la gente realmente se diera cuenta el honor, el privilegio que hay en servir a Dios, si la gente se diera cuenta que realmente en la iglesia o la iglesia es realmente el pueblo de Dios, la gente vendría y quisiera también tener ese mismo privilegio que tenemos nosotros. Amén, hermano. He visto personas que cuando han entendido ese llamado de Dios, lo han tomado con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha felicidad. ¿Por qué? Ellos mismos dicen: pastor, yo realmente me siento privilegiado que Dios me haya llamado. Me siento privilegiado que Dios me dé un lugar en su pueblo, en su iglesia. Las personas que ministran en el altar, la alabanza, la palabra, se sienten honrados por Dios. Él me llamó. Y ellos pueden decir con fe, con seguridad: Dios me llamó. O sea, no estoy aquí porque tengo un don, no estoy aquí porque sé hablar bien, no estoy aquí porque tengo bonita voz, no tengo aquí por mi presencia física o por mis talentos o por mi conocimiento o por mi sangre real. No estoy aquí por nada de eso. Estoy aquí porque Dios me llamó y me siento honrado y privilegiado. Qué hermoso. Amén, hermano. Veía un siervo que es médico, él es médico de profesión, y bueno, me tocó predicar en cierta iglesia y al final él se acerca y me dice: pastor, Dios me habló a través del mensaje que usted trajo en este día y la verdad es que me siento feliz. Una vez más Dios me confirma mi llamado, mi ministerio, muchas dudas que habían en mi corazón pues se fueron. Me siento con muchas más ganas de seguir adelante y sirviendo al Señor en medio de las pruebas, de las luchas y de todo lo que venga. Hoy me siento con mucho más deseo y dispuesto a salir adelante y poner el pecho, como se dice, pues, ¿no? Entonces yo me lleno de gozo de ver que aún personas, cierto, que de pronto por su profesión, por sus talentos, por su nivel social, de pronto no menosprecian las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos realmente han podido llegar a Dios con la seguridad de que Él los llamó para servirle. Amén, hermano. Decía un predicador: qué privilegio tenemos nosotros que no lo tiene ni el presidente del país o ni el presidente de la nación más poderosa del mundo. Tiene el privilegio que tenemos nosotros.
porque nosotros servimos al creador del universo. Claro, pero nosotros lo tenemos claro en nuestro corazón, estamos seguros de eso. Amén, hermano. Ahora, ¿qué es lo que quiero enfocar en esta parte? Es que muchas veces nosotros somos el tropiezo, nosotros somos el mal testimonio para que otras personas puedan ver la gloria de Dios. O sea, la gente mira y dice, no, en esa iglesia no creo que esté Dios. En esa iglesia veo gente más bien con un mal testimonio. Y el tema de hoy se trata justamente de eso. El tema de hoy se trata, Señor, gloria a Dios. El tema de hoy se trata de eso. Vamos a leer Juan, capítulo 15, versículo 1, lo vamos a leer hasta el versículo 8. Amén. Del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera. Palabras que brotaron de los labios de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Gloria a Cristo. Mire, hermano, este pasaje es muy claro. Aquí lo que esta mañana Dios nos quiere regalar está enfocado en el fruto. Amén. Le hemos titulado a este tema esterilidad en la iglesia. Hablando del fruto y el no dar fruto. Amén. Entonces, les decía como a modo de introducción, la iglesia se vuelve estéril cuando tiene un mal testimonio. ¿Por qué? Porque nadie va a querer venir a la iglesia. La gente va a decir, no, ¿yo qué voy a ir a esa iglesia? Esa gente es mala, esa gente es hipócrita, esa gente es falsa, esa gente pelea con todo el mundo, esa gente es problemática. No, o sea, la gente encuentra millones de defectos en la iglesia, entonces no viene. No sirve cantar bonito, predicar bonito, hacer bulla, salir todos los días a las calles. Eso no es lo que va a traer a la gente a la iglesia. Lo que va a traer a la gente a la iglesia es que ella vea en nosotros que realmente Cristo vive en nuestros corazones.
Y eso es lo que dice el pasaje, es muy claro. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre el labrador, vosotros los pámpanos. Si yo no estoy en ustedes, ustedes no pueden dar fruto. Amén, hermano. Si yo no estoy en ustedes, ustedes no pueden dar fruto. Alguien de pronto dice: no, pero yo tengo a Cristo. Es que la forma de demostrar que tenemos a Cristo no es con palabras, sino es que nosotros imitemos a Cristo en nuestra forma de vivir cada día de nuestras vidas. Amén. Imitar a Cristo. Cómo piensa Cristo, cómo actúa Cristo, cómo ama Cristo. Todo eso tiene que ser notorio en nosotros. Si yo digo que tengo a Cristo, pero no hay nada de Cristo en mi carácter, en mi forma de ser, de vivir, de actuar, entonces es mentira de que Cristo habite, o que yo conozca a Cristo, o que Cristo esté en mí. Porque la única forma de demostrar que Cristo está en nosotros es cuando lo imitamos en su forma de ser. Amén, hermano. Cristo era una persona humilde, 100% humilde. ¿Qué significa ser humilde? Ser humilde significa que no miras a nadie por debajo. Para ti nadie es inferior. ¿Sí? No importa su condición social, no importa su raza, no importa nada de esas cosas que son apariencia en realidad. Lo que importa es el ser humano como tal. Para Dios, tú importas no por lo que tienes, no por lo que eres, no por lo que aparentas. Tú vales simplemente por ser un ser humano. Amén. No confundamos el mundo o la forma de ver cómo ve el mundo o la forma de cómo piensa el mundo. Porque el mundo te valora por lo que tienes. Si el mundo te ve que tienes carro, finca, dinero en el banco y todo eso, pues, mejor dicho, si eres el alcalde, si eres el presidente, si eres el hijo del rico del pueblo, te dan un lugar de privilegio. Te quieren tener en todas las tarimas, te quieren tener en todos los eventos. Pero si tú no tienes un peso en el bolsillo, el mundo ni te mira, te ignora totalmente. En cambio, en el corazón de Dios es distinto. En el corazón de Dios tú vales simplemente por ser un ser humano. O sea, para Dios no vales por lo que tengas, sino por lo que eres como persona. Ser de carne y hueso, ¿cierto? Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y por ti dio su vida en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Entonces, mire la diferencia. Si nosotros vemos como Dios ve, pensamos como Dios piensa, sentimos como Dios siente, entonces la gente va a ser atraída a los pies de Cristo. Solamente con verte a ti, la gente va a querer venir a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Procurar que el carácter de Cristo, conocer a Cristo y que se forme su carácter en nosotros. Que trabajemos cada día de nuestras vidas para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Otra cosa que había en Cristo importante, ¿cuál era? Que le gustaba predicar. Todos los días predicaba. No había día que no predicara el Señor. Llevaba la palabra. Pero Jesucristo tenía un conocimiento profundo de la palabra.
Y eso es algo que carece la iglesia. A veces la iglesia se inclina mucho a las otras cosas que son buenas también. En su mayoría son buenas, pero poco le dan al estudio de las Escrituras. Es más, hay iglesias, bueno, gracias a Dios nosotros hemos aprendido a estudiar la Biblia casi 1 hora cada vez que nos reunimos, y aunque es muy poco 1 hora, y lo hacemos de pronto así, predicando, o a veces cogemos una pizarra y por ahí. Pero lo triste es que nadie opina, que nadie dice nada, que todo el mundo se queda quieto como que, ya, está bien. Como quien dice, habla nomás que, entra por un oído y de pronto se queda o se sale por el otro y ya. No. Hermano, la iglesia de Berea nos da un gran ejemplo en el libro de Hechos. Dice que después que terminó Pablo de predicar, ellos lo escucharon con mucho respeto, con prudencia, ¿cierto? Con humildad, pero cuando ya Pablo terminó de predicar, dice que los hermanos empezaron a investigar para ver si era como Pablo había dicho. No es que ellos dijeron, ya Pablo, muchas gracias, me voy para mi casa, ya me voy a sentarme en una silla, a tomar tinto, a ver televisión o por ahí hacer cualquier cosa que tengo que hacer. No, dice que se reunieron. Me imagino que había ahí 1 o 2 que eran los líderes y llamaron al resto y le dijeron, vengan acá, hermano. Este hombre nos ha traído un mensaje que para nosotros es nuevo, no lo habíamos escuchado antes. Vamos a ver si realmente es un profeta de Dios. Si es un profeta de Dios, la palabra se encargará de hacernos ver eso. Vamos a analizar todo lo que enseñó conforme a la palabra. Y entonces empezaron a investigar. Y cuando terminaron de investigar, se dieron cuenta que Pablo era un verdadero profeta de Dios. ¿Hacemos eso nosotros? Vamos a casa y investigamos, abrimos la Biblia y empezamos a investigar, o nos reunimos 2 o 3 y decimos, miren, vengan, vamos a analizar lo que se nos enseñó. Difícilmente lo hacemos. Es como una costumbre de simplemente escuchar el sermón, irnos para la casa. Ya, hasta ahí llegó todo. Hasta el próximo domingo, hasta el próximo servicio. Y así, o sea, mire el tema que nos regala el Señor esta mañana. Esterilidad de la iglesia. Oh, hermano, es triste. Yo he visto, Dios me ha permitido ver iglesias que tienen de 15 a 20 años y hasta más de existencia. Y siempre están los 4 o 5 hermanos de toda la vida, orando, ayunando y reuniéndose 1 o 2 veces por semana en el templo. Y no se han ganado una sola alma, no se han ganado un solo familiar en su casa, no se han ganado un solo vecino, no se han ganado a nadie. Mírenme, qué triste, ¿cierto? Tantos años, uno se hace un análisis personal y uno dice, oye, hombre, yo soy cristiano desde hace 5 o 10 años y no he ganado uno solo para Cristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no he traído una sola alma a los pies de Jesús? ¿O es que soy una higuera estéril? ¿O es que no habita Cristo en mí? ¿O yo no he dejado que Cristo se forme en mi vida? No tengo sentido de pertenencia hacia las cosas de Dios. No, Cristo está en mí. No, Señor, lo siento mucho, pero si no estás dando fruto, es que todavía Cristo no se ha formado en nosotros. Amén, hermano. Tiene que haber ese amor por las almas. A Jesús le decían, Señor, vamos para mi casa que tengo un enfermo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús iba con esa persona. Él no medía distancia, si hacía sol, si hacía frío, si llovía,
si allá iba a comer, si allá le iban a poner un abanico, le iban a poner aire, le iban a dar una habitación 5 estrellas. A él no le interesaba nada de eso. Es más, cuando le preguntaron, Señor, ¿y tú dónde vives? ¿Cuál fue su respuesta? Las aves tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es impresionante. Nosotros queremos tener la mejor casa, queremos vivir en la mejor zona de la ciudad, queremos tener las mejores herramientas para predicar, el mejor nombre. ¿Por qué? Porque estamos pensando como piensa el mundo. Estamos apurados por las cosas del mundo. No estamos visionando que cada cosa que hagamos sea en beneficio del reino de Dios, sino que sea en beneficio de mi vida, que sea en beneficio de mi, que no es malo. Pero lo primero que un cristiano, que un hijo de Dios, que Cristo se ha formado en su interior, lo primero que piensa es que lo que él haga beneficie el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, mira lo que el Señor estaba enfocándole aquí a los discípulos cuando les dice: si yo no estoy con ustedes, no van a dar fruto. Si Cristo no se forma en nosotros, no hay fruto. No hay fruto. Tenemos que dejar que se forme el Señor, empezar a trabajar para que el Señor se forme en nosotros. ¿Y cómo? Tenemos que conocerlo primero. ¿Cómo imitas a alguien que no conoces? Tienes que conocerlo, dedicarte tiempo a conocerlo. Mire, hermano, yo te digo que hay 2 formas de conocer a Cristo. A través de lo que ya nos fue revelado y a través de lo que el Espíritu Santo nos va a revelar personalmente. Amén. Lo que nos fue revelado está escrito en la Biblia. Ahí está. Tú lo puedes leer y mirar todo lo que es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Cristo está en toda la Biblia. Donde se refleja de pronto más como el Hijo es en el Nuevo Testamento. Pero Él en Génesis ya estaba. Cuando se estaba creando el mundo, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Lo dice Juan capítulo 1. Ahí dice: y el Padre con Dios, y el Padre Dios, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y este y el otro. Bueno, ahí estaba. Entonces tú empiezas a leer la Biblia desde el principio, lo encuentras a Cristo, desde la primera página, y sigues leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, llegas hasta Apocalipsis y encuentras a Cristo también. Amén. Con ojos de fuego, dice Apocalipsis, sentado en un trono, como el Cordero de Dios. Ahí está Jesucristo. Entonces llegas a conocer a Cristo a través de las Escrituras, y a medida que tú te vas esforzando por conocer a Cristo a través de las Escrituras, empieza el Espíritu Santo a mostrarte ya cosas que Él solamente te puede mostrar. Amén. Porque yo te puedo hablar de Cristo, pero una cosa es que yo te hable de Cristo y otra cosa es que el mismo Cristo se revele a ti. Es muy distinto. Es como que yo te hable, por ejemplo, de un vecino que yo conozco, y otra cosa es que tú conozcas al vecino personalmente. Es como cuando a un discípulo del Señor, antes de conocer a Jesús, le hablaron de Jesús. Y él dijo: yo quiero conocer a ese hombre del cual me estás hablando. ¿Será que es verdaderamente el Cristo? Le dijeron: sí, Señor, es el Cristo. Y él tenía la duda. Por más que le habían explicado de muchas formas, él tenía la duda. Y a veces es bueno tener la duda. Entonces
llegó el momento que él caminó con el siervo, fueron y llegaron a donde estaba Cristo predicando y todo, y él se acercó y empezó a hablar también con Jesús. Y después de un rato dijo: verdaderamente este es el hombre. ¿Por qué? Porque él ya tuvo su experiencia personal con Jesús. Amén, hermano. Ahora, tu experiencia personal con Jesús, tú la puedes experimentar en cualquier lugar. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en tu casa, puede ser en la calle, puede ser viajando. Dios no tiene límite. Pablo, ¿dónde tuvo su experiencia personal? Mientras iba a Damasco. Pedro, ¿dónde tuvo su experiencia personal? Mientras estaba trabajando, él era pescador. Moisés, ¿dónde tuvo su experiencia personal? Mientras estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro. Jacob, ¿dónde tuvo su experiencia personal? Mientras viajaba hacia la casa de su tío Labán, ¿cierto? María, ¿dónde tuvo su experiencia? En casa vino el ángel de parte de Dios y le habló. Otros lo tuvieron a través de sueños, de visiones, tuvieron su experiencia personal con Dios, como el caso de José, el que vendieron sus hermanos. Tuvo un sueño que se repitió 2 veces, ¿cierto? Las espigas, el sol y la luna. Dios se manifiesta de muchas veces y en cualquier lugar. El otro que tuvo su experiencia personal también fue Samuel. Mientras dormía, el Señor lo llamó: Samuel, Samuel. Y Samuel no sabía que era Dios porque nunca había tenido una experiencia con él, pero después, cuando ya Elí le dice: Samuel, es Dios el que te está llamando, tú respóndele: heme aquí. Y así fue, le respondió: heme aquí. Y entonces Dios empezó a hablar con Samuel. Algo maravilloso que yo puedo ver es que cada hombre o mujer de Dios que tiene su experiencia con Dios cambia radicalmente, cambia su vida de forma radical. Es imposible que alguien que tenga una experiencia con Dios, su vida no cambie de forma radical. Mire el caso de Moisés. ¿Qué era Moisés? Un pastor de ovejas. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, cambió su vida de forma radical y se convirtió en el libertador del pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Gedeón, ¿quién era? Alguien que sembraba los campos de su padre. Y cuando tuvo su experiencia personal con Dios, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en el líder del ejército de Israel. Josué, David y muchos hombres y muchas mujeres, como el caso de Ana, que era estéril, cuando tuvo su experiencia con Dios, su matriz fue sanada. Porque cuando Dios llega, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón y transforma nuestro cuerpo también. Bueno, lo voy a repetir. Cuando esa experiencia personal llega, hay una transformación espiritual y física. Que Dios te sana. Amén, hermano. Dios te sana. Esa experiencia personal es una bendición. Pienso yo que es la mayor bendición que un ser humano puede recibir de parte de Dios. La experiencia personal. Tú puedes recibir un milagro. De pronto alguien dice: ay, necesito un milagro financiero. Y recibes una plata o te sale un trabajo, un negocio y te fue bien. Bueno, listo, ya ahí está tu milagro financiero. Alguien dice: Señor, sana a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano. Y bueno, Dios se glorifica. Son milagros que Dios hace por misericordia, pero la experiencia personal es algo mucho más profundo, es mucho más extraordinario
es mucho más relevante para nuestras vidas. Amén. Porque esa experiencia personal transforma nuestra mente. Jesús habló del nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso el cristiano tiene que anhelar la experiencia personal con Dios, con el Señor Jesucristo. Tiene que anhelarla, desearla. Lo que más debes desear tú en la vida es tu experiencia personal con Dios. Lo que más debes desear en la vida después de esa experiencia personal es tener una relación continua con el Espíritu Santo. Porque una experiencia personal se puede dar una vez. Es como que tú te encuentras con alguien una sola vez, tu papá, tu abuelo, tu tío que no lo conocías, no sé, alguien que viene del extranjero, que es un familiar importante, y lo ves una vez, y bueno, y listo, y compartes con él esa vez, pero ya después de ahí en adelante no lo ves más. A veces pasa con muchos cristianos, que tienen su experiencia personal con Dios, pero dado el tiempo, se van como que alejando de Dios. Como que se olvidan del llamado, del ministerio, como que le dan poca importancia a las cosas de Dios. Mire, hermano, aquí te digo algo. Cuando tú le das poca importancia a las cosas de Dios, te alejas de la presencia de Dios. Te alejas. Te alejas porque no le das importancia. O sea, vienes cuando quieres, oras cuando quieres, ayunas cuando quieres, lees la palabra cuando quieres. O sea, no haces un hábito de el buscar a Dios todos los días. Un devocional en casa. Bueno, hoy no hay servicio en la iglesia, pero yo voy a hacer mi devocional en casa. Yo voy a leer la Biblia. Voy a poner una prédica, hay unos pastores muy buenos, unos mensajes espectaculares. Yo les recomiendo Voces de Israel. Hay un pastor que enseña toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, la lee y te va explicando. Y él es de descendencia judía. Por lo tanto, él te hace una explicación muy detallada de lo que quiere decir lo explícito, como les decía hace un momento, lo revelado en la Biblia. Él lee y te va explicando, lee y te va explicando conforme a su cultura, porque él es de descendencia judía. Entonces tú puedes ahí obtener una información extra, ¿cierto?, de alguien que realmente conoce su cultura, porque la Biblia fue escrita en esa cultura, la cultura judía. Porque si la tratas de entender conforme a tu cultura, no la vas a poder entender. Si la tratas de entender conforme a la cultura moderna, no la vas a poder entender, porque ella no fue escrita bajo cultura moderna, sino bajo cultura antigua y bajo cultura judía, un pueblo que adoraba y que adora a Dios. Amén. Entonces, él la explica de una manera muy buena, lo que ya está revelado. Pero lo que no ha sido revelado, o sea,